Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, El Libro de Drácula. Estoy sumamente contento de estar aquí. Tengo un invitado sensacional. Eh, um, Ha sido víctima de este encuentro de la casualidad, y la verdad es que es una casualidad de la cual estoy muy gustoso de poder compartir aquí con toda la audiencia. Es un colega, mi querido Javier Sánchez Verdejo, que además se encuentra en España, y esta parte es interesante. Recuerden que yo estoy aquí en la Ciudad de México y él se encuentra en Castilla, en la zona de La Mancha, tengo entendido. Querido Javier, un fuerte abrazo desde México. Muy buenas, queridísimo Enrique, y bueno, un saludo muy especial a todos tus seguidores. Muchas gracias por recibirme y por abrirme las puertas de tu canal. Y para mí es un placer estar aquí compartiendo este rato y debatiendo de un tema tan apasionante como es Drácula. Bueno, pues con una persona, permíteme que ahora me dirija a tus seguidores, una persona que para mí es un referente a nivel mundial en el conocimiento de Drácula, que es como es mi colega y gran amigo. Creo que es evidente la sintonía que tengo con él, Enrique Palafox, que bueno, insisto, para mí es un referente a nivel mundial. Por tanto, es un placer y nada, vamos a ver si conseguimos disfrutar un poquito de este veneno que los dos tenemos en nuestras venas. Me encanta y te agradezco muchísimo tus palabras, pero la verdad es que, pues, creo que lo que es muy rico es poder encontrar, ¿no? Insisto, hace rato platicamos fuera de cámara, pues que para mí es un privilegio estar platicando contigo, porque, bueno, pues también alguien con una trayectoria como la tuya dentro de la academia es sumamente importante, y sobre todo, pues que tengamos estas discusiones en español, ¿no? Porque justo platicábamos fuera de la grabación, pues de esta importancia de empezar a tener diálogos un poco más académicos, un poco más profesionales, pero sobre cosas que nos apasionan. O sea, porque también no por ser académico tiene que ser forzosamente tan cuadrado como solía ser antes, ¿no? Entonces, en estas oportunidades de platicar con alguien de tú a tú, ¿no? Sobre pasiones, que en este caso es Drácula, pues la verdad es que es un verdadero privilegio. Muchas gracias por estar aquí. Sí, coincido contigo, lo decíamos antes y ahora pues que creo que debemos hacerlo extensivo a la audiencia, que parece que está comúnmente aceptado a nivel internacional que el inglés, vale, nadie negamos que el inglés es la lengua común, que todos usamos para comunicarnos con colegas de otros países, pero sí que es verdad, no sé si ocurre lo mismo en México, pero aprovecho para compartir con toda la audiencia, que aquí en España ha habido y creo que sigue habiendo esa sensación de que si quiero tener repercusión, si quiero que me lean, si quiero tener impacto, tengo que hacerlo en inglés. Y en parte estoy de acuerdo con eso, no en vano yo soy doctor en filología inglesa, Ujú. pero por otro lado permíteme que reclame un poco la preponderancia del español, es decir, no debemos sentirnos ni avergonzados, ni el hecho de publicar, por ejemplo, en español tiene que restarle calidad. Creo que eso es algo que todos, ¿no? Que en este caso, que todos somos iberoamericanos y que desde tanto España como desde el norte de México hasta el sur de Chile estamos hermanados por una lengua y por una cultura que yo creo que va más allá de unas simples palabras, creo que compartimos muchísimas cosas, pues es hora de que reclamemos que el español también nos puede unir y nos puede dar visibilidad. ¿Por qué no? Y esa parte a mí me parece hoy más que nunca muy importante, ¿no? Porque si bien la tecnología dio pie a que el idioma inglés se convirtiera como esta lengua universal, lo cual, bueno, pues además siempre se agradece porque, como bien dices, también ayuda a abrir puertas, ¿no? Pero pues nada como estar en casa, nada como estar entre la gente, pues que habla el mismo idioma, así de sencillo, porque además es mucho más rico también la expresión, ¿no? Entonces uno también, a mí, que no es mi lengua natal, ¿no? Me cuesta un poco de trabajo el inglés, entonces siempre estar en la traducción, pues siempre se pierde ahí un poco el tema, y la verdad es que es un verdadero placer poder platicar de estas
cosas tan divertidas y tan académicas y sobre todo tan Y importantes como Drácula. Ahorita quisiera yo empezar por ahí, pero antes de arrancar, ¿por qué no nos cuentas un poco tu trayectoria para que la gente entienda por qué estamos teniendo estas charlas? O sea, que no es, ahí vino Francisco y vente al canal. bueno, pues a ver, mi pasión por los monstruos y por lo gótico viene de hace muchísimo tiempo. Ya siendo pequeño me atraía el terror, lo desconocido, lo misterioso, pero bueno, era una pasión, era un hobby, era un interés y se quedaba ahí. Pero fue a raíz de mi paso por la universidad y de leer. Curiosamente, además, te voy a confesar una cosa. Yo que tuve mal, no todos, pero tuve bastantes malos profesores de literatura inglesa en la universidad. No todos, pero algunos sí. Y curiosamente, nadie me habló nunca de la literatura gótica. Eso fue algo que descubrí a posteriori, ¿no? Y bueno, afortunadamente ahora es una de mis pasiones. Y bueno, a raíz de mi paso por la universidad surgió la opción de hacer la tesis doctoral y el que fue mi director, que ahora somos grandes amigos, Antonio Ballesteros, otro referente a nivel mundial en literatura gótica, eh, fue el que me sugirió la posibilidad porque cuando yo le dije, quiero trabajar con monstruos, me dijo, me encanta, pero vamos a concentrarnos, vamos a delimitar. Y estuvimos los dos hablando, ¿vale? ¿Y cuál puede ser el monstruo que más no? Y bueno, pues sí que desde un primer momento me sentí atraído y hechizado por el conde. Supongo que esa es una, como tú, Enrique. Esa es una de sus grandezas, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues leí mi tesis, me doctoré y desde entonces no he dejado de estar trabajando en el mundo del gótico en general y de los vampiros en particular. Si bien yo en mi tesis me centré sobre todo en vampiras, porque déjame que cuente una cosa que puede que gran parte de nuestra audiencia lo sepa, pero no sé si todos. Cuando aparece Drácula, Drácula casi no voy a decir que es la única, porque antes tenemos el vampiro de Polidori, pero casi es la única obra donde se nos presenta a un vampiro masculino. Y Sí, mucha gente desconoce, Carmila inclusive lo claro, antecede. claro, o sea, había muchos precedentes femeninos. Ujú. Y parece que eso se olvida, ¿no? Es decir, es cierto que Drácula es la obra más importante, como mínimo vamos a decir la que tiene más renombre, la que ha adquirido más fama, Sí, sí. pero hasta Drácula, si además hiciéramos un recuento numérico, son más las obras donde los vampiros son femeninos que masculinos, curiosamente. Fíjate, Eh, ahorita que estás hablando de eso y me vino a la memoria un relato que leí hace mucho tiempo y estaba tratando de acordarme el nombre y se llama Clarimonda. Quizá lo Hombre, conozcas. hombre, claro, claro. Clarimont, sí. Para mí es una de las obras maestras, precisamente por esa vampira que nos va a presentar, ¿no? Fíjate el nombre en francés, ¿no? La muerte enamorada o la muerta Sí, enamorada, sí. y que Gautier, Alphonse Gautier, supo magníficamente representar, porque además, aparte que es una obra, en mi opinión, es magistral, Mm. ¿no? Donde ahí sí se ve, antes lo hablábamos tú y yo fuera de grabación, ¿no? El Drácula de Stoker no es una obra romántica, es una obra más bien sí, bueno, satánica, donde lo que destaca es el mal, es la Profano. perversión, ¿no? Mm. El deseo de destruir. Es Ujú. decir, Drácula no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Drácula que vamos a ver de Coppola, que es otra visión totalmente distinta, aunque él la publicó diciendo que era la versión original de Stoker y no es cierto. Que ahí radica mucho de la problemática de Drácula, porque precisamente en sus procesos de transmedia, todo mundo le atribuye y le pone el apellido de Bram Stoker a su obra, ¿no? Porque además Coppola no fue el primero, ¿no? Ya
Creo que Jess Franco también lo había puesto Sí, el nombre de Bram Stoker, y creo que anteriormente la versión de Jack Palance de tele también se llama Bram Stoker's Drácula. Y es curioso porque, bueno, salvo la de Jess Franco, que sí estaba obsesionado en recrear la novela, pero bueno, pues también salió ahí un tiro un poco raro, ¿no? Salió, a mí me encanta la versión, pero bueno, también tiene sus peculiaridades, pero sí, justo lo que dices, Francis Ford Coppola clamando ser pues ahora sí, porque además así se vendió, yo recuerdo, fue la primera sí. película de la cual yo tengo conciencia, sobre todo de una campaña de publicidad, ¿no? Que además se Pues vendía como la remediación, más bien la adaptación más fiel de la obra de Stoker, ¿no? Al cine. exactamente, ese fue el reclamo. El reclamo que él lanzó fue como diciendo, por primera vez se va a hacer la adaptación y luego no lo es. Como por hilar la idea, terminar de hilar la idea que estaba diciendo antes, no es una adaptación fiel, pero sí nos presenta esa vena romántica donde vemos a un vampiro, que el vampiro de Coppola no es ese ser tan, digamos, diabólico, Ujú. sino que es más una persona enamorada en busca de su amada. Bueno, pues quería establecer esa relación como la muerte enamorada de Gautier, ¿no? Clarimont, precisamente ya apuntaba esa idea, y es interesante, claro, que en 1836 ya se apuntara esa idea, porque además, si recuerdas, Clarimont intenta seducir a un sacerdote. Es decir, está violando todas las reglas estrictas del decoro Sí, de sí, la sociedad, sí, ¿no? sí, sí. O sea, Un quiere que, escándalo, ¿no? Nada más leerlo, claro, debe haber sido un ¿no? escándalo. Y el sacerdote sucumbe a sus deseos, entre otras razones, y me permito hilarlo con otro de los grandes autores, porque Clarimont, cuando está tumbada en su ataúd, es un ser tremendamente bello, que es lo mismo que nos dijo Edgar Allan Poe, Claro, ¿no? claro. Es lo mismo si leemos Berenice, La Higia, Morella, Que tiene donde un son paralelismo en la misma obra de Stoker, ¿no? Porque además cuando llega Arthur Holmwood, ¿no? Y ve el cuerpo de Lucy de, en el, de ya Lucy. en la tumba, y Claro, cuando ya está oye, vampirizada, le toca a Sword, le dice, oye, si está muerta, ¿estás seguro? exactamente, Está exactamente. espectacular, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, por eso decíamos, ¿no? Todos estos subtemas que están Oye, encuadrados dentro de la historia de Drácula, ¿no? Porque en el fondo el libro de Drácula es una obra maestra por muchísimas razones, pero porque también presenta subtemas que siguen generando escritos, pasión, que dan mucho juego. sí, francamente, como en algún momento tú y yo lo platicamos, Drácula se convierte en el inglés nos funciona mejor en el starting point o en el touchstone, ¿no? Lo que le llaman la piedra fundacional, ¿no? Pues además de una tradición vampírica que a partir de Drácula, una de dos, ha servido como referente vampírico o como referente para alejarse de esa figura, ¿no? Porque pues también es tan poderosa, sobre todo su aparición como Bela Lugosi en el cine, es tan poderosa Claro. esa reencarnación de Drácula, que pues los autores ya una de dos lo toman como referente para acercarse o para alejarse, cualquiera de las dos, ¿no? Claro, totalmente. Es decir, además es que lo has expresado magníficamente, ¿no? Recuerda que previo a Bela Lugosi tenemos la versión con Max Schreck, ¿no? Esta versión donde todavía el vampiro es ese ser animalesco, ese ser que produce rechazo, repulsión, con esas garras que todos recordamos, esa sombra. Claro, hay que entender que la obra está encuadrada dentro del expresionismo alemán, claro, pero, Totalmente. Ujú. pero todavía ese vampiro es un ser, bueno, lo que era el vampiro antropológico, social, que todos conocíamos. Ujú. Y va a ser gracias a Bela Lugosi, que va a ser el primer, entre comillas, vamos a decir, galán, El donde el guapo. vampiro, claro, aun siendo malo, pero ya no es repulsivo. Claro, a partir de él, pues bueno,
Vinieron Christopher Lee, por supuesto, claro, imagínate ver la primera vez un vampiro. Christopher Lee era altísimo, casi 2 metros de altura. Pues yo creo que era la reencarnación más fiel del Conde en más de un sentido. Lástima de esa caracterización de la Hammer. Digo, a mí me encanta, no la voy a criticar ni mucho menos, pero justo en estas similitudes con el Conde Drácula de la novela, pues Christopher Lee, de los actores que ha representado a Drácula, ciertamente es el más apegado a la descripción original, ¿no? Lo que hablas tú de la altura y la delgadez es punto principal, ¿no? Claro, es ese vampiro que vuelve a romper los cánones y que además, en mi opinión, debió impactar muchísimo a los televidentes. Yo cuando les enseño a mis alumnos, les digo siempre que hay que intentar ver las películas y leer los libros pensando en el momento en que se producen. A ver, es muy interesante verlo con la perspectiva de ahora, claro, pero también hay que meterse, ¿no?, en cuándo se hace esa obra, ¿no? Cualquier obra. Por ejemplo, solo hago una digresión breve, ¿no? Pero el otro día estábamos tratando en clase Psicosis y ellos me decían que Psicosis tal vez no producía tanto terror. Y yo les decía que había que ver esa película o El Exorcista. Había que ver esa película en el momento social e histórico en el que se filma, no con la vista de hoy. Pero como te decía, claro, o sea, Christopher Lee y ayudado por el Technicolor, que creo que fue clave, ¿no? Total, sobre todo por el tema de la sangre, ¿no? Claro, esos ojos inyectados de sangre, esa riqueza del color, ¿no? Que además en una pantalla grande, que entonces los ciudadanos no estaban acostumbrados a ir, no iban todos los días al cine, entonces ibas al cine, veías una pantalla descomunal, con esos colores que llamaban la atención. Presión, te imaginas. Claro, eso tuvo que sobrecoger. Por ejemplo, esa riqueza en los colores, si te acuerdas, lo vuelve a retomar Coppola, sobre todo con esa capa roja, ese rojo casi El carmesí. intenso. Qué curioso, porque justo ahorita que estás platicando de eso, me viene a la cabeza este recuerdo de que justo la gran aportación de Christopher Lee al personaje de Drácula es el color rojo, porque Bela Lugosi no utilizó el color rojo en su capa. Bela Lugosi era morado, ¿no? Por una cuestión Sí. de la filmación, justo lo que decías, ¿no? Hay que ver las obras en su contexto. Y precisamente como se filmó en blanco y negro, el rojo no retrataba bien, entonces se le tuvo que poner la capa morada. Entonces la capa original de Lugosi es morada y de hecho hay muchas fotografías ya no colorizadas, porque bueno, la colorización es artificial, pero que se han encontrado de la época y que sí, evidentemente era morada. Pero Christopher Lee, no en la primera, porque en la primera que es Horror of Dracula, sale completamente vestido de negro, como lo dice el libro, pero en la segunda es ya donde sale con el forro rojo y ahí es donde viene la explosión de color y la asociación del color rojo en la vestimenta del conde Drácula, ¿no? Sí, por eso, que luego retomó Coppola. Y luego, como dices tú, claro, o sea, sí que vamos viendo a ver, podemos entenderlo de dos formas. Alejamiento con respecto a la obra original. Sí, Estoy pensando, por ejemplo, en Crepúsculo, por ejemplo, en sí, Twilight. sí. O estoy pensando, por ejemplo, literariamente en Anne Rice, Que ¿no? ella mismo lo menciona, ¿no? Hay un chiste que hace el Stat, inclusive de Drácula, diciendo, está muy divertido, pero esa es literatura, es ficción, nosotros somos los buenos. Es como ese alejamiento que estás diciendo, es muy claro, Anne Rice. Claro, pero también podemos, bueno, no olvidemos, por ejemplo, su aparición como un monstruo mar, por ejemplo, en toda esta serie de The Monsters, ¿no? De Monster Family, Sí, sí, sí. eh, o incluso, bueno, Drácula ha aparecido en dibujos animados, en cereales, en comida Videojuegos, para juguetes, videojuegos, mira, hasta en PES, sí. en Entonces, todos claro. lados. Mm. Claro, hay quien dice, aquí tenemos dos lecturas. Hay quien dice, la imagen icónica ha ido degenerando, Ujú. pero también podemos tener otra lectura, que es, esto demuestra que Drácula es un mito poliforme, eh, totalmente camaleónico, que lo que hace es se adapta a los Mm. tiempos
sí, pero no desaparece, no muere, no muere. Se como, recuenta como porque buen, como buen ser eterno, claro. claro, porque, y pues parte de lo que nos define como seres humanos, justo lo platicamos hace rato, es nuestro amor por contar historias, o sea, porque al final del día de eso, justo lo decías tú, ¿no? Empieza en una fogata, ¿no? Contando una historia, y de ahí pues ha ido cambiando el medio, ¿no? En el caso de Drácula es muy sintomático esto, porque además es una novela muy mediática que utiliza pues máquinas de escribir, utiliza diarios de periódicos, utiliza telegramas, etcétera, para contar su historia. Entonces, su relación con los medios es inherente, ¿no? Pero Totalmente, totalmente. justo Grabadoras de voz, sí, es una locura. El fonógrafo, ¿no? Porque además Stoker claro. era un orate de la tecnología, le encantaba la tecnología. Es como si ahorita estuviera utilizando realidad aumentada o inteligencias Sí, artificiales, no sí. dentro de su relato, ¿no? Prácticamente, ¿no? Claro, totalmente. Claro, tenemos que pensar que cuando, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Cuando la obra se publica, la obra presenta una serie de avances tecnológicos que en ese momento histórico acababan de salir. Por tanto, en cierto modo, la novela es una revolución, pero por otro lado, para mí es otro de los aciertos de Stoker, consigue que el lector se sienta aún más imbuido, atraído por la historia, porque claro, el lector está leyendo la historia y dice, caray, que está usando estos inventos que he leído en el periódico que acaban de surgir. Es decir, es una forma de trasladar al lector a esa realidad y decir, es que esto puede que haya ocurrido. Además, otra de esos aciertos, como está escrito en forma de esos diarios, no Ujú. olvidemos que en el Muy fondo, personal. claro, un diario es muy personal, totalmente. Eh, y por tanto el lector se convierte en una especie de voyeur. Claro, tú Sí, estás somos leyendo, cómplices. Ese es el sí, encanto sí, de Drácula. y estás leyendo el diario de otra persona, ¿no? Parece que estás al más puro estilo de Anthony Perkins, ¿no? En la ventana indiscreta, ¿no? Parece que estás leyendo las palabras que ha escrito alguien en su intimidad. Eso es justo lo que a mí siempre me apasionó de Drácula, porque yo siempre he dicho, y te lo mencionaba hace ratito, que Drácula, la novela, es el origen del falso documental, ¿no? Que tanto se utilizó, por ejemplo, en películas como The Blair Witch Project, donde años después desaparecen unos chicos y años después se recuperan las cintas y entonces tú, de manera muy voyeurista, pues estás viendo este documental, ¿no? Pensando, además, ese fue el éxito de La Bruja de Blair, una película que creo que le invirtieron $10,000 y Muy recaudó, poquito dinero. o sea, Sí. una locura, precisamente en esta sensación del hiperrealismo, ¿no? De lo que vimos, oye, ¿fue real o no? Lo cual fue una sensación, pero si nos remontamos anteriormente, pues el padre de estas narrativas es Bram Stoker, justo con esta novela que además se sale mucho de su estilo, porque la verdad es que no repite ninguna de sus otras novelas esta sensación de realismo, pero justo en ese realismo es que creo que se encuentra esta adaptabilidad que tú dices, ¿no? Porque la manifestación del conde ya va más allá del texto de Drácula. Una de mis teorías que estoy tratando de desarrollar, pues es que el trabajo de Stoker ha quedado muy enterrado. O sea, francamente, solamente los que leemos la novela tenemos acceso a él. Sin embargo, el personaje de Drácula es universal, o sea, igual lo encuentras en España, igual lo encuentras en Filipinas, igual lo encuentras en Australia que en China, pero cada uno de esos Dráculas va a ser un Drácula diferente, ya sea porque sea de una serie animada, ya sea porque sea de un serial, ya sea porque sea de un videojuego, o ya sea porque la misma gente lo adopta como parte de su cultura. México, tú sabes, es una cultura muy rica, sobre todo a nivel visual, y bueno, pues nos encanta, le decimos acá, tropicalizar, ¿no? O sea, literalmente nos apropiamos de algo y lo hacemos a la mexicana. Entonces, me he dado yo a la tarea de encontrar a Drácula por todo México. Mira, por ejemplo, esta es una tontada, pero este es Ah, este es un imán, ¿no? Y es hecho muy a sí, mano, sí. es algo muy, no quiero llamar ni siquiera artesanal,
¿no? Porque sí se ve que alguien está, pues, produciéndolo como en masa, pero al final del día me lo encontré en la calle, en un pueblito de aquí, de México. Entonces, lo cual me habla, pues, de la penetración de un personaje. Yo, en lo particular, así, tratando de adivinar, yo lo encajaría dentro de los 10 personajes más populares a nivel mundial, junto con Santa Sí, Claus, junto con Batman, claro, junto con otros, no, no sé. claro, llevas razón. Es decir, el hecho de que cada cultura haya adoptado al personaje, aunque le haya dado su pátina personal, le haya dado, pues eso, lo ha adaptado a la cultura, pero claro, no olvidemos de dónde venimos o de dónde viene Drácula. En el fondo estamos hablando de un vampiro, y si nos vamos al vampiro clásico, ortodoxo, en el fondo, ¿qué es el vampiro? Es un ser que se supone que ha muerto, y subrayo la expresión se supone, que regresa de la muerte, ¿no? Porque el ser humano desde el inicio de los tiempos se dio cuenta que cuando alguien cerraba los ojos y moría, Se acabó, no había, ya está, ya no había nada más. ya Tú no hay podías vuelta. cerrar los ojos por la noche y te despertabas por la mañana, Sí, pero cuando cerrabas los ojos de manera, digamos, para siempre, no volvías. Por tanto, solo hay dos seres, ¿no? Dentro de toda esta plétora de monstruos o de personajes que consiguen eso, ¿no? Que es el vampiro y los zombies. y el zombie Lo es que, de invención reciente, porque en realidad, eso iba a decir, los zombies son recientes, pero el vampiro ha existido desde siempre. No olvidemos que ya los babilonios y en China ya tenemos presencia de seres que son, no vamos a decir vampíricos al uso, pero sí nos evocan ese tipo de ser. Por sí. tanto, Inclusive eh, prehispánico, aquí en México, antes de la colonia, hay varias manifestaciones interesantes, entonces, de vampiros, que son como más originarios de los pueblos de acá, pero sí, como dices, es una tradición que además, viene ancestral, no, ni siquiera es Stoker, Stoker a mí en lo particular me parece que es el embudo de todas estas tradiciones, ¿no? Que se venían dando desde Agustín Calamet, que se logró recopilarlas, más cosas que leyó por aquí y por allá, y los mete como un embudo y termina en este proto vampiro, que además, sí, termina utilizando mucho esta tradición ancestral, ¿no? O sea, Drácula sí está muy anclado en ese vampiro, como dices, pues, el vampiro del viejo, ¿no? Este ser aterrador que se levanta de la tumba a darme lata, ¿no? Después de muerto. correcto. Además, no olvidemos que sabemos que Bram Stoker se estuvo documentando durante muchísimos años frente a lo que algunos han considerado ese bulo que corre por ahí de que surge tras una indigestión, una cena. No, no es para nada cierto. Bram Stoker se estuvo documentando durante muchísimos años. Sí, sí. Él elige, por ejemplo, ubicar a Drácula en los Cárpatos y no es porque sí. Es No es decir, casual. él elige el este, bueno, por muchísimas razones, ¿no? En aquel momento, a ojos de la civilización y del Imperio Británico, todo lo que fuera el este era, digamos, lo Desconocido. desconocido, lo Que que era si inferior. te fijas, todavía, inclusive en el Todavía, mundo que vivimos con la hiperconectividad, todavía sigue, to- vamos, ahorita es aquí, una región que está pues en guerra mira, incluso, ¿no? no sé cómo sea allá en México pero mira, nosotros aquí, y te hablo ahora desde el punto de vista español europeo, si nuestra audiencia tiene en mente el mapa de Europa, todavía hay gente que considera que todo lo que es el este de Europa es como algo, digamos, más atrasado. Es decir, es una imagen que no es acorde a la realidad, pero está, o sea, forma parte del acervo colectivo. No, No, y no lo bueno, podemos negar. eso si lo magnificamos en la época victoriana, debió haber sido un lugar aterrador, ¿no? O sea, como dices, esa lejanía, eso desconocido, ¿no? Pues Transilvania, ¿quién demonios va para allá, no? O sea, en ese momento debió haber sido algo terrible, porque además el nombre me encanta a mí, el trans, ¿no? Sí, Andante, Transilvania, Silva, ¿no? Más bosque, allá de los Albania, bosques, más allá del más bosque, allá de los bosques. todo lo que Incluso, dice, ¿no? O sea, es si perfecta re- la locación. sí, 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 sí. Y si recuerdas, además,
en el capítulo 1 del propio libro, Jonathan ya empieza a expresar esa angustia, bueno, primero la sorpresa, pero luego angustia cuando ve que los aldeanos, cuando ha parado, ¿no?, en el Borgo Pass, le advierten y él se queda sorprendido como diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Es Y las decir, señales del mal de ojo y todas estas sí, protecciones y supersticiones que además, ojo, se siguen manteniendo. Fíjate, yo tuve oportunidad de visitar Transilvania un par de ocasiones y esto lo digo porque he encontrado que la cultura transilvana es muy similar a la cultura mexicana en más de un sentido, porque está muy, muy permeada la sensación de religiosidad en la cultura. Entonces, por lo tanto, se generan estas sobre todo esta sensación de el bien y el mal, ¿no? Que además, bueno, pues venía perfecto para el tema del vampiro, ¿no? Como decimos, el vampiro original es un ser maligno que está regresando de la tumba pues, para molestar al vivo, ¿no? No es este seductor que viene no, a satisfacer a muchachitas virginales en la noche, sino todo lo contrario. O sea, al día de hoy, inclusive con la tecnología con la que vivimos, yo acabo de sufrir la muerte de un perro que amé por muchos años, 13 años, y bueno, pues son nuestros amores, ¿no? Y justo, pues tienes tu casa aquí en el bosque, y bueno, pues nuestras mascotas, pues terminan aquí en el bosque, es un poco como cementerio de mascotas. Pero a lo que voy es, creo que nada me daría más miedo que ver a mi perro regresar de la muerte para lo que sea, sí, ¿sabes? por mucho que lo quieras, Por sí, mucho que sí, lo ame, o sea, y claro. eso lo traspolo, imagínate que se te muera, no sé, un ser muy querido, una novia, ¿no? En el caso de Arthur Holmwood, ¿no? Que además está completamente obsesionado por Lucy y quiere hacer todo para ayudarle y ve que se va degradando, tiene Claro, el dolor de la muerte, se muere, le entierra y todavía tiene que regresar. No, porque la otra no está muerta, sino que regresó a molestarlo, ¿no? Y todavía le dice, ven conmigo, bésame, o sea, todavía lo seduce. Y claro, claro. parece que debe Además, ser una cosa aterradora, ¿no? Porque además, como fíjate, dices, pues es un muerto vivo, ¿no? claro, en la época victoriana, qué atrevido, ¿no?, que tendrían que sentir los lectores ver una mujer expresar tan abiertamente esos deseos. Claro, Eso. ahí está esa transformación de Lucy, ¿no? De un ser humano, digamos, normal a ese ser cuasi animalesco. Sí. Pero además, si te das cuenta desde el principio, claro, la elección de Lucy como la que va a ser vampirizada no es casual, porque ya desde el principio Lucy muestra esa dicotomía que tiene, o tricotomía, entre tres posibles dependientes, ¿no? Esa Tres libertad, un poquito de libertad, claro, no era o sea, permitida en la época, ¿no? claro, una mujer que está dudando con cuál me caso, puedo elegir a este por esto, a este por esto, es decir, eso no era normal. Pero Lucy en ese sentido es una avanzada, ¿no? Pero a ojos de la sociedad victoriana es un ser inmoral. Por tanto, que se produzca la caída de Lucy es normal, porque a Lucy hay que destruirla. Fíjate lo que acabas de decir, me parece que es seminal para entender el horror, porque ojo, lo que acabas de decir lo viene haciendo todo el cine de horror, sobre todo castigando a la mujer que es más liberada sexual. O sea, lo vemos en películas como Viernes 13, que además se denotó muchísimo el libertinaje sexual que tenía que ser castigado. John Carpenter hace mucho énfasis en eso en la película Halloween. Literalmente, las chicas que eran más libertinas sexualmente son las que mueren y la que es virginal es la que sobrevive. Y ese, fíjate que no lo había yo analizado, justo como lo acabas de traer a la mesa, pero creo que podría ser Drácula el origen de esta, pues, figura femenina que es victimizada por ser liberal sexual, ¿puede ser? Sí, 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 totalmente. Es decir, esa tradición de que hay que castigar a la mujer que rompe los moldes y hay que premiar a la mujer que sigue, digamos, lo que está establecido, bueno, Sí, pues la sociedad victoriana lo tenía muy claro, sí, lo sí, sí. tenía clarísimo, y Era ahí en ese rajatabla, sentido, ¿no? Aparte. claro, Bram Stoker lo que está haciendo es cumplir, como dices tú, a rajatabla los preceptos de la sociedad victoriana que no contemplaba otra opción.
Claro, piensa que aquí tenemos la mujer que traspasa los límites, que es castigada, y el monstruo. Pero imagínate en las producciones literarias o cinematográficas donde unimos los dos seres y nos encontramos un monstruo femenino, como por ejemplo Carmila, que A mí. estabas tú hablando, ¿no? O No. sea, eso es apoteósico. Sí, 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 sí. Oye, qué maravilla. Me quedé ya un poco pensando en todo esto porque, wow, la verdad es que estoy muy emocionado con esta charla porque, pues, da para el cerebro, da alimento para el cerebro. Qué bien. Es Oye, un placer mutuo. muchas gracias. Pues no sé, creo que para una primera encuentro en esta charla, esto suena como para Va una muy bien. serie. Ya lo habíamos platicado, pero justo me gustaría invitar a la audiencia para que se suscriba, porque Bien, bien. esto, si tú lo permites, creo que podría dar para una serie recurrente, ¿no? Perfecto, Ya para perfecto. que podamos estar platicando y analizando la novela de Drácula y bueno, pues sus desviaciones. Digo, este es un canal evidentemente draculiano y aquí Drácula es, como dices, esa piedra, pero creo que el mismo tema de Drácula nos va a dar no nada más para hablar de, pues, de cultura, ¿no? Sino también, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de cómo se vivía la época victoriana, todas sus restricciones intelectuales, más aparte formales, más podemos hablar de cine, podemos hablar de caricaturas, podemos hablar de videojuegos, podemos hablar de Genial. esta figura draculiana pues, en nuestra cultura, porque como decimos, es un personaje cultural universal. Pues yo encantado, para mí un placer estar aquí contigo compartiendo este tiempo y con la audiencia y por supuesto que estaré encantado de volver. Siempre que me invites, querido Enrique, siempre. Qué maravilla. Bueno, pues entonces, si todo el mundo esté de acuerdo, regálanos un like y veámonos aquí bien pronto para seguir platicando con nuestro querido amigo Francisco y ojalá, sabes, se me ocurre que a lo mejor más adelante hay una buena hora, podríamos hacer un en vivo también por si la gente Genial, quiere sumarse genial. de Me, México y de España también, ¿no? me has leído la mente. A Me una has hora leído la para que mente. pueda hacer un diálogo también, Sí, entre sí, más me has personas. leído la mente porque te lo iba a decir, te iba a decir, qué pena que la audiencia nos esté escuchando y no pueda participar, por tanto, me encantaría participar en vivo, sí, claro. ¿No? Pues entonces, vamos a planearlo, ¿no? Y seguramente vamos a tener estos en vivos porque la verdad es que están riquísimas estas charlas, ¿no? Muy bien, Muy pues bien. de verdad, muchísimas gracias. Querido Francisco, la verdad es que ha sido un verdadero deleite empezar. Yo sé que ya para ti es tarde, pero yo estoy empezando día y la verdad es que no puedo decir que mi día ha empezado mejor que el día de hoy. Muchas gracias, una plática intelectual muy, además muy divertida, disfruté mucho la charla, ¿no? Eres un gran charlista y bueno, pues además sabes muchísimo. La verdad es que muchas gracias por traer este punto de vista tan interesante a este canal. Lo enriquece mucho, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Y estamos en contacto y gente, por favor, ¿no? Si les ha gustado lo que hemos platicado el día de hoy, insisto, suscríbanse al canal, ¿no? Vienen unas sorpresas interesantes que estamos preparando precisamente en México y España, ¿no? Que pronto ya podemos revelar, pero váyase Sí, suscribiendo, ¿no? Y regálanos un like que le hace bastante bien al canal. Y si no les gustó, híjole, no saben cómo les aprecio la paciencia, ¿no? De habernos escuchado hasta acá. Sé que muchísimas gracias.